Mayoral, mayoral, mayoral. Bueno, perfecto. Simón. Yes, sir.
Muy buenas tardes a todos por estar el día de hoy en esta serie de videoconferencias que lleva a cabo la muy respetable Gran Logia de Baja California. El día de hoy tenemos a Julio Arturo Mesa Mendoza, que nos va a estar hablando del simbolismo hermético. Los dejo en la voz de nuestro hermano Álvaro Mayoral Miranda. Álvaro, no se escucha, ¿eh? Bueno. No se escucha, ¿eh? No se te escucha. No. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Sí. ¿Ahí se escucha? Sí, muy Queridos bien. hermanos, muy buenas tardes. A nombre de nuestro muy respetable gran maestro, amado Ovidio Gil Villarelo, por mi conducto, les da la más cordial bienvenida a este trabajo que el día de hoy nos habrá de compartir nuestro querido hermano Julio Arturo Mesa Valencia, titulado Simbolismo Hermético. Antes quiero dar la más cordial bienvenida a nuestro venerable hermano Trinidad Espinosa, gran maestro de la muy respetable Gran Logia de Sinaloa. Mi querido hermano, sea usted bienvenido. Es para nosotros un gran honor podernos saludar, aunque sea por este medio. Quisiera también reiterar los atentos saludos a todos los queridos hermanos que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy. Y solo quisiera compartirles a ustedes una breve semblanza de nuestro querido hermano Julio. Nuestro querido hermano Julio es licenciado en informática, además de ser un académico con más de 30 años en el nivel de educación media superior y superior. Es investigador, pero además ha ocupado diferentes responsabilidades en el ámbito de la educación media superior y superior en nuestra entidad. Con más de 25 años dentro de la orden y con el máximo grado que otorga el rito escocés antiguo y aceptado, el grado 33, el día de hoy disfrutaremos de esta charla interesante que nuestro ilustre y poderoso hermano nos comparte. Y sin más preámbulo, me da mucho gusto ceder el uso de la voz a nuestro querido hermano Julio Arturo. Adelante, Julio. Gracias por la amable introducción. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes y les doy las gracias por atender la reunión que pues es posible gracias a los medios de transmisión actuales y el Logia de Estado Baja California de antiguos libres y aceptados masones, maestro amado Ovidio Gil Villarello, y por darme la oportunidad la tarde de hoy para ponerles un tema que siento es de gran importancia para conocer el mundo en que vivimos y cómo nos sirve en nuestro aprendizaje y cómo ha evolucionado a través del tiempo aquellos conceptos, aquellos conocimientos, aquellos logros intelectuales de la humanidad
que en una forma primitiva han llegado hasta nosotros, a nuestra era, y aún siendo una manera media oculta de mostrarse, y tratamos aún así de descifrarlos, nos llenan de luz. Y a la vez adoptar ese tipo de enseñanzas que comúnmente vemos cotidianamente y a veces no las conocemos. Sin embargo, en la actualidad no podemos descartar nosotros un ir y devenir de la humanidad si no es con el uso de los símbolos. Por eso en nuestro aprendizaje y la base de la enseñanza, que es la simbología, juega un papel muy fascinante para propios y extraños. Y pues verdad es mi intención, por ser un tema tan amplio y acotarlo, pues sembrarles la semilla de la curiosidad y que investiguen acerca de ello. Y si me permiten, diciendo que la masonería es universal, pero sobre todo es algo uniforme, porque muchos ritos, muchos símbolos, muchas búsquedas personales por parte de diferentes hermanos. La masonería está llena de colores, plena de luz, y todos los caminos que ella toma, pues debe permitir la mejora del ser humano y de la sociedad en la que éste vive. Para entrar en materia, queridos amigos, debemos entender una cosa, que la observación es la base del aprendizaje y es el primer paso del método científico. La observación, pues, ¿verdad?, hace referencia a que lo que nosotros queremos estudiar o conocer, y los símbolos casi universal, también este es el método fácil de instrucción. La naturaleza pasa su enseñanza por la vista. Y el símbolo, pues, es un aspecto de una realidad. Uno es visible y objetivo. Un anillo, ese es visible, es palpable, es tangible, es objetivo. Pero tiene otra parte que es invisible y es subjetiva. Por ejemplo, lo que simboliza, lo que significa o lo que nos quiere dar a entender un compromiso o una promesa. Vamos a entender por símbolo todo aquel dibujo o diagrama que tenga por fin representar una idea, una sensación, un objeto, una marca. El símbolo es uno de los elementos más importantes de cualquier lenguaje, y ya que, ¿para qué nos sirve? Pues para comunicar sin necesidad de grandes textos o palabras. Esto inmediatamente reconocemos, y como público observamos y debemos de conocer su significado para comprender a qué hace referencia. Obvio que si nosotros no conocemos lo que significa, pues nunca vamos a poder interpretar un símbolo. Nunca vamos a poder hacer uso de ese conocimiento y posiblemente podamos echar a estropear, a perder o a estropear cosas. Rápidamente, sin irme muy para otro lado como académico, pues es mi forma de interactuar. Una de las cosas tan sencillas como una etiqueta de una ropa, hay unas instrucciones por medio de símbolos de cómo se debe de tener cuidado con ella. Si es para tintorería, si es para lavadora, temperatura de agua, si hay que planchar, estos símbolos modernos son la base de nuestro conocimiento el día de ahora. Entonces, pues, ¿qué es lo que debemos hacer? Adentrarnos y conocer, poder profundizar en los conocimientos simbólicos. Y para las personas que no son masonas, que puedan estar aquí dentro de la videoconferencia, pues no voy a profundizar en una cuestión masónica, pero para decir nosotros, representa
las máximas instrucciones, los máximos medios de instrucción para poder empezar nosotros a construirnos a sí mismos, para aprender lo que es la masonería, para poder aprender lo que nos sirve y ser útiles a nuestras familias, consigo mismo, con los demás. Continuaré con una presentación, querido, que sea una forma más gráfica, la forma de presentarles esta charla y tengan ustedes una visión más concreta de lo que es. Así que con esto empezamos. El simbolismo oculto o hermético. Y vamos a entender por hermético no precisamente al 3 veces poderoso maestro Hermes Trismegisto, sino sinónimo o como lo que es ahorita, algo oculto, algo que está dado. Vamos a agregar que nuestros conocimientos de química son rudimentarios en forma general, ¿no? A menos que su profesión sea de química. Por lo cual no podemos apreciar muchas cosas que los alquimistas en las épocas antiguas, desde un punto de vista científico, el simbolismo de la alquimia no se refería exclusivamente a las verdades de orden iniciático. O sea, preferimos no buscar otras cosas en ellos. No tenemos nosotros la alquimia como fin, pero la consideramos un medio muy poderoso para encontrar el conocimiento. Y eso fueron los antecesores de los químicos. Eran unas escuelas de iniciación de conocimientos con sus propios símbolos y que ellos aprendían transmitiendo sus conocimientos de una persona a otra por medio de símbolos. Y ellos, por las condiciones sociales que vivían, por el dominio que existía de esos gremios religiosos, por así decirlo, tenían sumida a la humanidad en una ignorancia total. Y aquellas personas que querían poder manifestar o explorar más allá, tenían, cómo los encerraban, cómo los encriptaban, pues por medio de símbolos. Y así la alquimia se fue creando como para una ciencia. ¿Cuál era el propósito de ellos? La transmutación de los metales era la más importante, ¿no? Convertir el plomo en oro. Y nosotros utilizamos ahora esa vía de transmutarnos, formarnos nosotros, de quitarnos lo ignorante, lo grosero, lo bárbaro, lo inmoral y convertirnos en hombres instruidos, con buenas costumbres, con buena moral. Y esas imágenes nos demuestran que existen muchas personas que no tienen idea de quiénes son, qué hacen, un propósito de vida, que están confundidos con tanta información. Personas que van por la vida con una venda en los ojos, dando tumbos y buscando y cuestionándose, pero realmente no encuentran una respuesta. O personas que se encuentran simplemente viviendo, sobreviviendo, sin darse cuenta de lo que ocurre. Porque a veces dicen que la ignorancia es felicidad, ¿no? Prefieren no saber. O lo que es como la última imagen, aquellas cabezas que nos llenan de conocimiento, que les llenan la cabeza de conocimientos muy específicos y que no salen de ahí, están adoctrinados. Vamos a emplear el término ideografía, o comúnmente
llamada la enseñanza muda. Es una representación de ideas o palabras por símbolos o signos. Un símbolo no lingüístico, que nomás sirve para representar conceptos o mensajes simples. Y este sistema de representación es muy bueno para comunicar con rapidez cosas muy sencillas, como ya lo comenté hace rato en el caso de un símbolo para lavar una prenda. Las antiguas civilizaciones, como los egipcios que utilizaban sus jeroglíficos, los mayas, ellos usaban una escritura ideográfica, o sea, bases de dibujos de símbolos que tenían un significado, que al unirlo podían representar ellos toda una idea, toda una historieta. Ahora, por ejemplo, con la figura del lado izquierdo, podemos ver los símbolos urbanos que comúnmente o cotidianamente los observamos y que nos dicen algo. Y era lo que me refería, si conocemos el significado de un símbolo, podemos caer en un error, o en este caso, podemos nosotros tener algún accidente. Por eso la enseñanza más fácil es a través de los ojos, y a través de los signos lo manifestamos de una mejor forma. Estos símbolos pues son muy importantes para la comunicación. Hubo culturas que no desarrollaron una escritura y que para ellos representar una idea, un sentimiento, lo hacían por medio de esos ideogramas. Y estos jeroglíficos, por ejemplo, egipcios o mayas, son una clara muestra de esa comunicación basada en símbolos, como ya lo expliqué. Hoy en día, pues muchos símbolos están asociados a marcas y empresas, ya que la comunicación empresarial, pues para ellos es más fácil elaborar un diseño que sea reconocido con un producto, como la manzanita de la compañía de computación, como el logotipo de Windows, como las letras de la compañía Ford, etcétera. Nadie puede utilizar ese tipo de símbolos más que ellos, ¿no? Pero bueno, eso es parte. Vamos a poder entender y simbolizar versus la palabra. Porque algo que tenemos como símbolo, algo que nosotros identificamos y que posee información, para muchas culturas lo pueden expresar de diferentes formas. Pero en forma general es lo mismo, todo el mundo lo entendemos. Por ejemplo, tenemos el vaso con leche. Para nosotros y para cualquier habitante del planeta sabe lo que significa, sabe lo que es. Sin embargo, nosotros podemos darles otros nombres por las escrituras, como light en francés, milch en alemán, halib en árabe, milk en inglés, masiwa en suajili. Y ese simple objeto, ese simple símbolo nos contiene una información como si fuera un mapa mental. Podemos rápidamente entender que proviene de la ordeña de una vaca, de una cabra, de una oveja. Se obtiene también de granos, la soya, las almendras, el coco, sus derivados, y que también encierran información que nos dice que es beneficioso consumir la leche porque como alimento primario, pues nos aporta diferentes potencial para la vida en nuestras primeras fases y que hasta posible con leche calientita nos puede. Entonces, esa es una somera demostración de cómo darnos mucha información.
Las antiguas escrituras que se basaban en signos, como las de los orientales, estas ideografías desarrollaban diferentes caracteres que se vinculaban, que se unían para unir alguna idea, algún pensamiento. Eso hacía posible que solo las personas instruidas, que conocían su alfabeto o su escritura, podían entender lo que estaba escrito, pero no lo podían entender por palabras algunos otros. Ahorita una escritura como esta es prácticamente nada práctica, pues. Sí, tiene sus ventajas, como ya hemos mencionado, pero más que todo nos enseña a nosotros que una escritura basada en símbolos puede convertirse en una alegoría, o sea, en una representación de algo que nosotros suponemos, no de lo que es una verdad concreta. Ahorita utilizamos nosotros, por ejemplo, los símbolos japoneses que nos muestran ahí arriba de felicidad y amor, como simple póster, como simples adornos, pero no conocemos en verdad lo que simboliza. Y me gustó mucho encontrar esta frase que dice al final: el hombre habla para evitar el pensamiento, pero hablamos mucho para no decir nada y ocultar nuestros verdaderos significados. Entonces el significado del habla a veces nos va a llevar a meternos en cuestiones que no nos van a llevar. La palabra tiene sus inconvenientes. Siempre se ha negado a dejarse aturdir por el ruido de las palabras que se dedican a investigar. O sea, los pensadores serios a veces sienten esa influencia, ese ruido de palabras que los sacan de balance. Entonces, aquí es donde entra la meditación. Antes se llamaban las escuelas del silencio y los discípulos no eran aleccionados, no reciben ninguna predicación y la información es puesta en presencia de sí mismo, como que muchos de nosotros conocemos ya un poco el significado de eso. Y las imágenes y los signos no sugieren nada para una persona de espíritu perezoso. No se sienten estimulados a pensar. Recuerden que para poder encontrar la esencia de cualquier símbolo, pues es necesario pensar, es necesario estudiar, es necesario preguntar, cuestionar. Pero si nosotros no tenemos esa iniciativa, somos de un espíritu perezoso, pues entonces perdemos el tiempo nosotros en este tipo de escuelas iniciáticas. No tenemos vocación. Pues mejor que se vayan a instruir con maestros en el mundo profano para que les digan qué pensar. Por eso me atreví a poner esas imágenes. La primera de ellas, como lo que conocemos como el lavado de cerebro, el coco wash, el brain wash, como dicen los sajones. Aquellas personas que prefieren ser manipuladas, aquellas personas que repiten siempre lo que otras gentes dicen sin cuestionarse o sin investigar. Y lo que es peor aún, actuar y ser moldados como cera blanda por aquellas cuestiones de... El símbolo no es una alegoría. Y es importante decirlo porque muchos creen que los símbolos son eso, son alegorías. Es decir, lo que yo puedo imaginarme, suponer que es un símbolo, y no es así. El símbolo no es un producto de la imaginación, es un concepto suprahumano de sabiduría y belleza. Tiene fuerza, tiene energía y es capaz de transformarnos y hacer de nosotros verdaderos hombres libres. El símbolo expresa netamente la idea que quiere manifestarse y nos dice las verdades como son, lo que es la realidad. Por eso es importante para nosotros los masones
reunir todos los símbolos que podamos manejar y conocer y sintetizarlos. ¿Y en qué los sintetizamos? ¿Cuál es el símbolo supremo? ¿Cuál es la magnificencia de esto que nos dice? El primera imagen que tienen ustedes abajo, que se llama el delta luminoso. Ahí representa la idea que uno va queriendo expresar. Y de ahí parte el ir desglosando todos los demás símbolos o todos los significantes de cada una de las herramientas o de los símbolos que se encuentran, como cualquier otro, como en las religiones, como las cruces, como los retablos, como la química, como el simbolismo que se expresa en la química para definir una fórmula, una reacción. Todo se enseña a base de símbolos. Y la persona que hace uso de ellas es una persona que va a poder conocer y entender tanto sus capacidades como ser parte de la transmisión de ellos a través a otras gentes o a otras generaciones. Para entender un poco los símbolos de la antigüedad, hay que entender que no todos los ritos son de iniciación. Y cuando un neófito, una persona que no conoce, se siente atraída por símbolos, algunos sagrados, algunas imágenes venadas, figuras elementales como la geometría o dibujos sugestivos que nos evocan ideas, nos empieza a llamar la curiosidad, nos empieza a crear ese gusanito de la curiosidad. Por ejemplo, Platón decía que nadie entra aquí si no conoce la geometría. Como maestro que era, él tenía una forma muy simple de enseñar, pero aparentemente muy difícil para mucha gente, porque se tomaba la escuela de Platón era una escuela de oyentes, porque los que no estaban preparados para ello, pues no iban a dar el ancho. Y su enseñanza de la geometría no se basaba en verdad en ciencias medidas, en teoremas, en demostraciones. Él trataba la geometría de una forma muy sutil. Él lo que quería enseñar era vincular esa idea, ese objetivo, con lo subjetivo, o sea, a las formas geométricas, a los signos, darles un significado y a través de ello, pues poder desarrollar más y más el conocimiento. Para nosotros la materia prima es el conocimiento. Para todo el ser humano así debe de ser. Y un conocimiento puro, ¿verdad? No falseado por la expresión verbal, o sea, no confundido. Nosotros debemos de extraerlos, de buscarlos, de hacer uso de todas nuestras herramientas para poder sacarla a la luz. De ahí las alegorías masónicas y de ahí los símbolos que ustedes están viendo ahí abajo. Como ya había comentado, los herméticos de la Edad Media andaban buscando transmutar el plomo en oro. Esto era para ellos algo muy esencial y ellos querían que la gente lo supiera. Pero muchos ignorantes fueron explotados y muchos charlatanes también se aprovecharon de eso. Vincula al hombre que es perfectible
y quien el plomo puede transmutarse en oro. En aquellos tiempos el hombre pertenecía, era un bien de la iglesia, y estos, cuando tenían todo el poder, no concedían ellos sus privilegios. Por eso era que los herméticos se encerraban, se ocultaban, los alquimistas, porque podían ser considerados, no podían, eran considerados herejes, y los mataban. Y ellos, aprendices de científicos, trataban de encontrar algunas soluciones, pues posiblemente salud o algunas otras cosas, pero si no estaban sancionadas por la iglesia, o todo bueno, pues difícilmente iban a poder pasar por ahí. Y para poder sobrevivir, ellos inventaron su alfabeto secreto, que estaba formado por signos, y por lo general lo que ellos manejaban eran las sustancias. Estos símbolos, estas palabras, estos conocimientos no eran aptos para los profanos. Algunos los conocían, pero los que estaban iniciados en esos augustos misterios para ellos, sabían que tenían sentido y en qué podían ser empleados. No se revelaban en una forma así muy ideográfica. Ellos tenían que descubrir su significado, y cuando mucho miraban por ahí algunas imágenes, una pista. Esos 4 símbolos que ven ustedes ahí abajo, el círculo, la cruz, el triángulo y el cuadrado, fueron los elementos básicos de la ideografía hermética. Y también estas figuras se vinculan a nociones pitagóricas de la unidad, del binario, del ternario y del ternario. Pero bueno, también hay que observar que 3 de esos símbolos representan superficies, ¿verdad? El cuadrado, el círculo y el triángulo. Es una superficie encerrada en sus líneas, mas no así la cruz. Pero la cruz nunca se encuentra sola, siempre va combinada con una figura cerrada. Y algunos de ustedes ya ahorita vieron o han visto o identifican alguno de esos símbolos. Y abajo puse la representación de un símbolo más complejo que tendría uno que ir estudiando y desmenuzando por diferentes secciones para poder entender su significado. Pero bueno. Para terminar, queridos amigos, ahí están esos símbolos y esas palabras en desorden, como cualquier carácter que por sí solo no nos dice nada, pero necesitamos procesarlo en un orden lógico para que se convierta en información. Es un dato nomás. Y de ahí los alquimistas tenían esto como base. El cuadrado representa a la materia, y así con el triángulo y la línea que lo cruza, la tierra hacia abajo, y hacia los extremos el fuego y el agua. Si nosotros vemos los cuadrantes entre el aire y el fuego, vemos la palabra caliente. Y así nosotros nos damos cuenta que si existe fuego en el aire, hay lumbre, vamos a sentir calor. Si el fuego hacia abajo se acerca a la tierra, se va a secar. Si la tierra recibe agua, se va a enfriar. Y si existe agua en él, se va a tornar en un medio. Entonces, los símbolos a nosotros nos representan ese tipo de cuestiones. Y pues, como apenas empieza y es muy largo el camino, pero si los motiva el deseo,
hay que buscar para no quedarse en tinieblas. Y los dejo con la iniciativa de aprender más de un simbolismo profano y masónico, pues para que cuando les pregunten sepan qué contestar. Pues espero que esta pequeña charla les haya sido de su agrado, queridos hermanos y amigos, y pues es cuanto por el momento. Perfecto, muchas gracias. En este momento les vamos a otorgar la palabra, si alguien quiere hacer el uso de la misma, en favor de solicitarlo dentro de la aplicación o por medio del chat. Estamos al pendiente. Comentar también que desde las redes sociales estamos en vivo en YouTube, Facebook e Instagram. Mandan saludos desde Puerto Rico, desde Panamá, desde Washington, Estados Unidos, desde Italia. Mandan también saludos y agradecen por tu excelente trabajo, Julio. Buenas tardes a todos. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos y darle las atendido a la invitación de la Gran Logia en estos ciclos de conferencias, en videoconferencias que se están dando a la sociedad y a los hermanos, pues un espacio y de lo que estudiamos, lo que queremos que personas aquí que que están conectados de diferentes partes de Michoacán, de La Paz, Baja California. Un saludo a mi querido hermano Santiago, investigador, gran historiador, como el gran maestro de nosotros, nuestro gran maestro de compartir este foro con nosotros. Y bueno, ¿qué podemos hablar de los hijos? Nuestro hermano Carlos Delgado en el fondo de pantalla por ahí tiene un virtual donde nos demuestra teorías en algunos casos. No podemos dejar de vivir en lo si no estamos. Aviéntame el aire. ¿Por qué? Porque es lo que buscamos cuando encontramos un centro comercial. Es lo que identificamos cuando desgraciadamente está paseando alguien por ahí perifoneando, un momentito. Y lo que pasa es que la gente vive tan al día, vivimos tan al día que no observamos. Vemos a la gente en su ir y de venir diario y no atención a dar cada una de las acciones y ver cómo el mundo, cómo nuestra comunidad nos está transmitiendo una mezquita que una persona esté orando y se esparza la voz por la comunidad, a tener nosotros pantallas sin propagandas, anuncios en la calle y darnos cuenta de lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que regresar prácticamente a la base del conocimiento que es el simbolismo para poder entender
y aprender. Y ahí, bueno, pues ya viene la inquietud por el desarrollo de los textos y cualquier otra cosa. Pero así empezamos nosotros en la humanidad, a base del simbolismo. Se combinan y los símbolos en algo más abstracto, formas son más sencillas, son más nítidos, son más estándar los caracteres que traen. Si es una escritura manuscrita y los que son profesores lo van a entender, hay alumnos que tienen buena letra y hay otros que nos deberían de enseñar la escritura en arameo porque no se entiende nada. Entonces, difícilmente podría ser esto algo estándar, pero un símbolo sí. Un símbolo nos representa a nosotros una estructura de poder, de fuerza. Los símbolos en la antigüedad han sido mostrados como guía que nos dan paz. Por ejemplo, el del yin yang. Hay mucha gente que en su vestir diario trae colgados algunos dijes, símbolos, que muchas veces por ignorancia ni siquiera saben qué significan, pero ahí lo traen. Y una persona que sabe, que interpreta un símbolo, al ver una cuestión de esas, siente el rechazo, siente la vibra negativa y hasta en un conflicto se puede meter. Caso muy sencillo, puedo poner una suástica. Que el verdadero origen, la verdadera información de la cruz suástica es otra cosa. Sin embargo, pues, como todo mundo sabe, fue un símbolo utilizado en la Alemania para un dominio, control de mentalidad y para simbolizar lo peor que es la idea de un genocidio de una raza. Y todo el mundo identifica a la suástica como es. O la ahorita en Estados Unidos, supremacía blanca. Y si alguien sale ignorante del conocimiento, traer un símbolo de esos colgados, y ustedes que conocen y que saben, se lo encuentran, yo creo que iba a haber ahí, yo creo que iba a haber por ahí unas diferencias que iban a hacer que se salieran las cosas de control. Sin embargo, hay otros símbolos que expresan otras cosas y nosotros utilizamos para darnos ese sentir, esas fuerzas, sentirnos bien. Vernos bien para representar fuerzas, para representar buenos estadios de emoción. Entonces, todo esto que hemos platicado, que les he platicado, de la inquietud de seguir aprendiendo, de seguir buscando, porque muchas veces nomás nosotros nos identificamos en la calle por traer algún dije, algún pin con la espada y el compás, y la gente nos mira y nos dice, ah, ustedes son masones, de esos temas son, sí. Si conoce, si ha leído, si ha estudiado, pues a lo mejor tiene una idea general de lo que significa, pero por lo general somos analizados, somos considerados antirreligiosos o lo que ustedes ya conocen. Y también empieza a haber problemas, discrepancias y todo por desconocer las cosas, ¿no? Por ignorancia. Entonces, los símbolos juegan un papel muy importante. Y con lo que quiero resumir es que hay que entenderlos, hay que estudiarlos y invitar a que en realidad profundicen más en esos símbolos. Se encuentran muchos
secretos, muchos arcanos de velar para personas buenas, en personas justas, en personas que queremos superarnos, en hacer de la masonería un modo de vida. Entonces, Perfecto, damos la palabra a nuestro muy respetable gran maestro, Amado Ovidio Gil. Primero, Julio, agradecerte, excelente exposición. A ratitos se te iba la señal, pero en general todos te escuchamos perfectamente en la exposición más importante y primera. Y ahí existen varias preguntas, pero antes que nada quiero agradecer la presencia del muy respetable gran maestro Trinidad Espinosa de Sinaloa. Querido hermano, ya sabes nuestro aprecio y cariño hacia todos los hermanos sinalenses. Es recíproco, hermano. Ok. Trini, tenías una pregunta muy respetable. Si gustas dársela de una vez a Julio. Por favor. Muy buenas tardes. En primer término, agradecerle, gran maestro Ovidio Gil, esta iniciativa que me parece a mí muy interesante, porque a pesar de la pandemia, creo que el trabajo masónico no ha parado. Sigue cada quien desde su exilio voluntario, sigue dando frutos. Y hoy agradecerles por esta oportunidad que me brindan de participar con ustedes, hermano Mayoral, gusto saludarlo. Hermano Julio Arturo, gracias por esta cátedra que nos acaba de dar para refrescarnos, que precisamente a veces un símbolo dice más que 1000 palabras, que nosotros precisamente a partir de un gráfico, cuántos significados, cuántas interpretaciones podemos darle. Pero además también tocas algo muy importante, la cuestión cultural, lo que algo puede significar para una misma persona o quizá para una cultura. El signo de la escuadra y el compás tiene distintos significados, aunque estemos viendo lo mismo. Podemos estar viendo aparentemente lo mismo, pero lo que está detrás, por eso me gustó mucho el tema del simbolismo hermético, ¿sí? Porque podemos ver, podemos mirar, pero ver qué hay más allá, no podemos hacerlo. Podemos escuchar, pero no podemos, o sea, podemos oír, pero no podemos escuchar. Es decir, ¿qué hay más allá de los símbolos, de lo que representa la imagen, de lo que representa mucho más? Entonces creo que nos has dado con mucha claridad y con mucha paciencia, has compartido con nosotros este conocimiento que pareciera ser fácil, pero no, realmente se requiere de un entrenamiento para ir entendiendo que lo que vemos, lo que está a lo sensible, por eso que los hermanos aprendices primero ven eso, lo que es tangible, tú hablabas de lo tangible, de lo observable, y conforme vas evolucionando, luego pasas a entender para qué te sirven los órganos de los sentidos, precisamente para esa percepción sensorial y utilizarlos. Pero llega la siguiente edad, donde ya un poquito más avanzados, y tienes que entender lo que no está escrito, lo que no está dicho, ¿sí? Y que precisamente las grafías no lo van a poder expresar en su totalidad. Creo que esta ha sido una muy buena tarde, hermanos. Les agradezco mucho esta oportunidad de estar con ustedes y aquí los esperamos siempre con los brazos abiertos en esta cálida tierra. Hermano Ovidio Gil, no había tenido la oportunidad de hacerlo, pero hoy lo felicito por haber llegado a la gran maestría de esta gran logia. Queridos hermanos masones, muy inquietos, la verdad que yo estoy encantado de haberlo conocido y de seguir tratándolos. Muchísimas gracias y seguimos aquí en esta charla virtual que para mí ha sido muy gratificante. Un abrazo fraternal para todos los queridos hermanos que no alcanzo a ver, pero que sé que por ahí están, a esos 30 y tantos hermanos, casi 40 que veo que están conectados, 55 ya. Darles un abrazo fraternal, virtualmente hablando, porque con eso del coronavirus no lo podemos hacer en físico. Ya habrá la oportunidad de hacerlo. Un abrazo para todos. Gracias, queridos hermanos. Gracias por tus palabras, muy respetable gran maestro, y comentarte que también lo estamos
eh, exponiendo a través de nuestra página de Facebook y está también en vivo. Agradecer también la presencia del segundo gran vigilante, Pascale, del Gran Oriente de Italia. Querido hermano Pascale, muchas gracias por tu presencia. Sabemos que estás desvelándote o estás de madrugada, y también a nuestro querido hermano del Valle de México, Porfirio Garibay, que es ensenadense, pero lo exportamos allá a la Ciudad de México y nos hace muy grato que nos esté escuchando y viendo. Pues, querido Julio, diputado gran maestro, pues ahí tienes bastantes preguntitas que están en el chat y algunas otras que nos pueda estar diciendo nuestro querido hermano Edmundo, que ahí está con los controles. Pues bienvenidos y pues seguimos. Julio, tienes tú ahí algunas preguntas que contestar. Gracias, muy respetable, gran maestro. Desde la plataforma de Facebook nos pregunta Edel Espinosa, ¿qué es lo que define que una persona esté lista para la transformación? Y segunda, ¿cuáles serían los símbolos más importantes para un aspirante masón? Pues yo creo que lo primero que definimos es no la curiosidad, de veras, sino la autodeterminación. Persona en cualquier aspecto quiera aprender y quiera desarrollarse, debe de tener en cuenta una cosa, el factor más importante, que es la autorregulación. Y lo estamos viendo ahorita en estos procesos que estamos viviendo como país, en tener suspendida la educación presencial y tratar de llegar a los hogares de los jóvenes de cualquier nivel a través de la escuela a distancia. Pero así seas el mejor maestro, así tengas los mejores títulos de pedagogo, teorías, conferencias, circo, maroma y teatro le puede hacer uno a una persona. Si esa persona no se compromete a aprender, nunca va a aprender. Entonces el compromiso mayor es que aunque quieras hacer las cosas, hacerlo. Y el mejor símbolo, pues depende de qué ámbito lo quieras poner. Si quieres entrarle a un conocimiento con tu fe, pues vas a utilizar una cruz. Si vas a querer aprender con el conocimiento, utiliza el monograma de la letra G. ¿Cuánto? ¿Se escucha todavía o se cortó? Sí, así es, ¿no? Adelante, Cialtiel, desde la plataforma. Me parece que está teniendo problemas Cialtiel para comunicarse, pero vamos a cederle la palabra ahora desde la plataforma a Moto G6 Plus. Adelante. Un saludo, Julio, únicamente para saludarte. Le piqué sin querer, la verdad, pero aprovecho para saludarte, muy interesante. Y únicamente agregar, si bien el conocimiento es muy importante, yo creo que nos enseñan a dominar las pasiones. Y dentro de ese dominio de pasiones es la emoción. Podemos conocer mucho, leer mucho, saber mucho, pero al fin y al cabo la conducta no es únicamente en base a nuestra habilidad para pensar, es en base a la capacidad para responder a las emociones que nos provoca nuestro entorno, tanto de personas, cosas, situaciones. Entonces,
En ese momento es cuando realmente demostramos nuestro conocimiento, entre comillas, vamos así, pero que al final de cuentas es el dominio de las emociones que masónicamente las conocemos como el dominio de nuestras pasiones. Eso hará que nuestra conducta se refleje y nos reconozcan como tales en el mundo profano. Es cuanto. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Claro, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente ese es el proceso que queremos concluir, labrarnos nosotros. Nosotros somos constructores de nuestro propio templo y debemos de darle pues con ese cincel y ese marro y quitarnos las imperfecciones. No es fácil porque venimos de un entorno cultural en muchos casos distintos. Nosotros tenemos otros rasgos sociológicos, pero al fin y al cabo nos une en común el deseo de superarnos y de ser mejores. Entonces, las ganas que les pongamos, la determinación, pues es clave para poder lograrlo, ¿no? Y 1000% de acuerdo. Desde la plataforma Gerardo Acevedo hace el comentario. Es conocido que la palabra hereje antes significaba alguien que piensa libremente. Hoy en día se entiende como el rechazo de aquellas religiones que rechazaban a todo aquel que no los obedeciera ciegamente y pensará diferente a como era impuesto. Es cuanto comenta Gerardo Acevedo. Dicen por ahí que por lo general aquí en México, pues ya sabemos que la religión católica es la religión predominante y muchos de aquí somos católicos. Y a nosotros nos consideran, por las desavenencias que ha venido históricamente tenido la Iglesia católica con los libres pensadores, con la masonería, somos los antagonistas, somos la contra, pero no somos la contra religiosamente, sino somos contra de la idea de no permitir el entrar en polémica. De las cosas que se nos quieren inculcar sin investigar, y en aquellas épocas pues nos consideraban hombres apartados de la fe y de la verdad y nos hacían ser los llamados herejes. Después, y el ateo, el que no cree en Dios. Y por ahí me dijo una vez un sacerdote, me dijo, hasta los ateos necesitan de Dios una vez para negarlo. Soy ateo gracias a Dios. Entonces, intrínsecamente le está diciendo que sí existe. ¿Es cuánto? Gracias. Roberto Mendoza desde Instagram hace la pregunta de si entonces vemos y reconocemos símbolos a nuestro alrededor, ¿cuál es la mejor fuente que podamos tener para entonces identificarlos? Bueno, a ver si alguien me ayuda por ahí, pero lo que pasa que en el entorno en que vivas y los signos que veas, es tu curiosidad la que vas a tener que echar a volar para tratar de descifrarlo. Si no te motiva, no te llama la atención, no hay una forma más que la curiosidad y que te llame por iniciativa propia. Pero si tienes tú un guía, un maestro o un instructor que te diga cómo deber hacer, cómo interpretarlos, qué significan, entonces ya tu percepción cambia. Por ejemplo, se me ocurre ahorita un caso muy tangible aquí en Baja California y lo voy a poner aquí en Ensenada, en Baja California, susceptibilidades.
Aquí en Ensenada se consideraba como una ciudad que tenía una educación vial y una educación de tránsito muy buena. Aquí se le daba el paso al peatón a media calle, era uno cortés con los demás carros, no pitaban, o sea, éramos un modelo de conductores y del respeto a la educación vial, como ya les dije. Con el paso del tiempo, por ser evolutivo todo esto, y gente que ha emigrado y gente que ha crecido sin ya esa cultura, la educación vial se perdió y ahorita ya es algo general. Salíamos de Baja California y llegábamos a otro estado y nos asustábamos cómo manejaban. Ahorita, si ustedes llevan a una persona a presentar un examen para obtener su licencia y ven ante sí el montón de símbolos que hay, no los conocen. Y la prueba está que todo eso se traduce a esa gente mala para manejar. Entonces, ahí es una forma de cómo el no conocer los símbolos, el cómo actuar por cuenta propia y el ser ignorante causa atropellos de personas, causa muchas infracciones, pone en peligro y en riesgo a los demás. Y eso ponlo en cualquiera de las otras simbologías. O sea, conocerlos y estudiarlos es bueno. No conocerlos y no entender puede causar un daño. ¿Es cuánto? Perfecto, vamos a darle la palabra de nuevo a Sealtiel dentro de nuestra plataforma. Adelante, Sealtiel. Muchas gracias, mi venerable hermano. Pues envío un saludo afectuoso a todos los presentes en este chat y pues sobre todo a mis queridos y venerables hermanos con sus respectivas condecoraciones. Y pues a mi hermano Julio, agradecido por haber recibido toda ese cúmulo de experiencias, considero yo, de vida en tu trayecto masónico y obviamente en el mundo profano que te han permitido poder entender y darnos a entender esta belleza del simbolismo. Aquí solamente haría dos participaciones, humildemente. La primera de ellas, y quiero rescatarla de las palabras que vos habéis dicho, mi venerable hermano, en relación al estudio. En una ocasión, un hermano decano de nuestra logia me decía, no puedes sacar agua de un pozo vacío. Si nosotros los masones no profundizamos en el estudio de nuestras liturgias, de nuestra bibliografía, si todo lo queremos sacar del sentido común, jamás podremos elevarnos de lo concreto a lo abstracto. Simplemente seguiremos repitiendo las mismas frases que ya se conocen en la jurisdicción, pero sin que realmente profundicemos en ellas. Aquellos que realmente profundizan en sus conocimientos de la liturgia, de la bibliografía, y que meditan sobre los símbolos, son los que realmente los comprenden. Y lamentablemente esos casos son muy, muy pocos. Entonces creo que tu charla nos llama, y a mí en lo personal lo aplico, a profundizar en ese conocimiento. Y una segunda pues, aportación, si así lo puedo llamar, es que en ocasiones nos menospreciamos los talleres, a veces de la jurisdicción, en el caso de la Gran Logia de Baja California Sur u otras, donde decimos, es que un hermano fue a una logia en Estados Unidos, en Inglaterra, en algún país de Europa X, y allá sí se practica masonería, allá sí profundizan sobre tal o cual cosa. Yo creo que ese hermano solamente se quedó en las formas, tal vez allá el porte, las palabras, lo físico que se vea, pues esté más detallado, más pulido, pero el símbolo, como vos lo habéis dicho, mi venerable hermano Julio,
el símbolo es el mismo. Entonces, si nosotros profundizamos sobre el conocimiento, de ninguna manera estamos por debajo de otras talleres que tienen muchos más años. Creo que estaremos en esa misma igualdad. Y pues, gracias. Me congratulo mucho de haber tenido la oportunidad de estar aquí presente. Y créame, mi hermano, que este conocimiento lo seguiré transmitiendo con mis demás hermanos, si el gran arquitecto me lo permite. Gracias. Muchas gracias, querido hermano Saltiel. Tenemos pendientes por ahí una comida, un desayuno un día que vaya para La Paz y aparte compartir vastos. Quiero resumirlo. Es uno de los exponentes de la historia de Baja California Sur, allá en La Paz, y pues tiene sus foros en donde nos transmiten los conocimientos y las historias y las imágenes para poder hacer uso de ese acervo. Un saludo a todos los hermanos de La Paz, y mis raíces masónicas vienen de fieles obreros por allá en 1894. Bien, desde la plataforma de Facebook comenta Porfirio Alfredo López García que podremos entender los símbolos que vemos durante nuestra vida y es bueno comenzando teniendo una cultura general y nutrida. Vamos a cederle la palabra dentro de nuestra plataforma a Porfirio Garibay. Adelante. Muchas gracias, mis queridos y venerables hermanos todos, mi gran maestro Ovidio, mi gran maestro de Sinaloa, mi gran maestro Trinidad, mi ilustre y muy querido hermano Julio, muchas felicidades por tu ponencia. Agradezco la plaza aquí entre ustedes. Te felicito, mi hermano Julio, por tus palabras y por el tema. Estaba escuchando algunos comentarios. Dicen que una imagen dice más que 1000 palabras. Yo diría que un símbolo dice mucho más que 1000 imágenes. Es muy profundo el tema que tocaste. Nosotros los masones normalmente nos lleva una vida prácticamente de estudio para poder entender muchos de los símbolos que estamos acostumbrados a ver. Pero lo más importante que nos enseña el estudio de esta simbología también nos hace el hábito de observar nuestro entorno, observar la naturaleza, observar todo lo que nos rodea, y eso nos lleva a un conocimiento. Primero en un conocimiento general, en un conocimiento heredado, en un conocimiento recibido por nuestros padres, nuestros maestros, nuestros hermanos, pero posteriormente con el hábito y con la práctica también nos hace encontrar nuestra propia forma de ver la verdad, de ver la luz en lo que nos rodea. Los símbolos los encontramos en todas partes. Y como bien comentas, mi hermano Julio, depende de la interpretación y depende desde el punto de vista o el enfoque que le quiere uno dar a ese símbolo. Hace rato comentaste si ya sea religioso, pues vas a ver algo puramente religioso, o si lo quieres ver del lado científico, pues también lo vas a ver desde ese punto de vista. Les mando un triple abrazo fraterno a todos, les agradezco nuevamente la plaza y muchísimas gracias por la luz desde aquí, desde el oriente de la Ciudad de México. Gracias, querido hermano Porfirio Garibay. Pues sí, efectivamente, como yo siempre lo he recalcado, ¿cómo vas a conocer las cosas si no las observas? Si no te das cuenta de lo que sucede alrededor de ti. Y piensa. Y después escríbelo o háblalo. Utiliza esas herramientas naturales que puedas tener y que has labrado desde tu infancia hasta ahorita, como el de hablar,
como el de escribir, como el de oír, como el de ver. Entonces, si no observamos, la verdad no somos nada. No por algo, lo vuelvo a repetir, deja de ser la observación el primer paso del método científico, ya que de ahí surgen las cosas, las hipótesis, las ideas, y se sigue observando para seguir identificando. Entonces, es fácil. Desde Facebook, Víctor Hugo pregunta, ¿cuáles son los medios o guías que nos sirven, además de los talleres y el sentido común mencionado? Dice, para ampliar nuestra visión sobre los símbolos de nuestra vida cotidiana. ¿Cuáles otros medios para conocer la simbología? Yo creo que he comentado entorno que quieras conocer. O sea, dentro de para conocer el simbolismo masónico, debes para profundizar. El simbolismo masónico ya no es propio, ya no es secreto, se puede decir, pero también está al alcance de las gentes. Pero nosotros tenemos una forma de trabajar. Puedes conocer de vista y ver un símbolo y hacer una alegoría, o sea, imaginarte tú lo que significa. Pero si no eres un verdadero iniciado, no vas a poder saber el verdadero significado hasta no pertenecer en eso. Tú quieres religioso, pues te vas a tener que hacer un laico estudioso del mismo y dedicarte a con escuelas para poder estudiar y ver de qué se trata. Prácticamente escuelas de simbolismo, así como creo que lo tratas de buscar. Pero la mejor escuela es que te entre la chispa y preguntar e interesarte sobre aquellos símbolos que en verdad te puedan servir. Porque trata uno de encontrar lo que a uno le gusta y lo que uno quiere, porque lo que no lo va a ir desperdiciando. Si algún hermano me quiere auxiliar, bienvenido. Es cuanto. Sí, por último, el último comentario de la plataforma de Facebook, comenta Fernando Ruiz Amarillas, en los talleres, tanto en la antigüedad como en el día, han servido para combatir opiniones y en conjunto compartir nuestras experiencias de vida, en agrupar diferentes profesiones, diferentes pensamientos, para juntos descubrir el mundo. Uno se vuelve masón para compartir y en unión hacer fraternidad, pero el viaje, el secreto y los símbolos se descubren en tu propio camino y en el conocimiento y entendimiento de la luz del gran arquitecto con el tiempo. Es el comentario de Fernando Ruiz Amarillas desde Facebook, y vamos a dejar las palabras a nuestro querido hermano Álvaro Mayoral Miranda. Queridos hermanos todos, primeramente agradecer a nuestro venerable hermano Julio Arturo Mesa Valencia, diputado gran maestro de nuestra gran logia de Estado Baja California, por la disertación y el conocimiento que el día de hoy nos ha compartido. También agradecer la distinguida presencia del venerable maestro Trinidad Espinosa Castro, gran maestro de la Gran Logia de Sinaloa, y por mi conducto agradecerles a todos vosotros a nombre de nuestro muy respetable gran maestro amado Ovidio Gil Villarelo
por la atención a esta charla. Queridos hermanos, ha sido muy interesante el recorrido que nos ha compartido nuestro querido hermano Julio, iniciando desde los precursores del simbolismo, tocando los temas ancestrales de los alquimistas y llevándonos a establecernos las preguntas filosóficas y los dilemas del hombre de todos los tiempos. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Si realmente vivimos o sobrevivimos? Creo que esta tarde ha sido provechosa, ha sido rica, pero sobre todo ha sido muy fraterna. Si bien los grandes conocimientos que hoy nuestro querido hermano Julio nos ha compartido nos enriquecen el intelecto, también el podernos ver, aunque sea de manera virtual, también nos alimenta el alma. Así es de que les deseamos, a nombre de la Gran Logia Estado Baja California, una muy buena tarde, que la salud reine entre todos vosotros y en vuestras familias. Muy buena tarde y hasta la próxima. Muchas gracias. Les agradecemos el día de hoy por estar en esta videoconferencia con nuestro hermano Julio Arturo Mesa Valencia. Los invitamos el día de mañana, sábado 25 de abril, donde tendremos nuestra siguiente videoconferencia en este conjunto de videoconferencias que está realizando la muy respetable Gran Logia de Estado de Baja California, con el hermano Sergio Yudiel Camarena Cancino, que estará hablando el gran confinamiento, puerta a la gran transformación, este sábado 25 de abril, en punto de las 5 de la tarde, hora de Tijuana. Que pasen una excelente tarde.